Hablamos con el alcalde del municipio de San José del Guaviare a propósito de esta solicitud que han hecho los empresarios de revisar los horarios de cargue y descargue, pero como siempre hay otras problemáticas, otros temas que vale la pena abordarlos. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Laura, a todo el equipo de Marandúa, un saludo especial en esta mañana y también a todos los oyentes que nos sintonizan, nos escuchan en el departamento del Guaviare. Muy buenos días para todos ustedes. Alcalde, hablemos de esta reunión que sostuvieron ustedes ayer con los representantes de los gremios de empresarios, hablando de este tema de los horarios de cargue y descargue, una situación que dicen ellos no se había modificado desde la anterior administración. Hoy están pidiendo una nueva revisión. ¿Qué le expresaron los comerciantes? Bueno, primero manifestar que es importante el espacio que se ha dado con un gran número de comerciantes de el municipio de San José del Guaviare, en principio por la preocupación de este decreto que se ha expedido a través de la alcaldía de San José del Guaviare, y en resumen tienen que ver con horarios que se establecen para el cargue y descargue de todo el comercio en la parte urbana de San José. Pero antes de eso hay que manifestar el contexto que tiene que hacerse con respecto a que San José en sus vías principales, en todo el comercio, sigue creciendo, y así como aumenta el comercio, la compra, la venta, pues también se aumenta en dificultades de movilidad, de número de camiones, de camionetas, de automóviles y demás, que se genera dificultad en la movilidad, en el transporte, especialmente en el perímetro urbano. Sí. Esa preocupación, pues no solo es de la comunidad, también de algunos comerciantes, pero sobre todo, en este caso, del municipio, de la alcaldía. En ese decreto, realmente, es lo que queremos llegar en un próximo tiempo, y agradezco y valoro el espacio, Laura, porque se permitió escuchar a varios representantes en esa preocupación, porque esos horarios seguramente al comienzo sí puede generar un traumatismo, una afectación a esos comerciantes, porque se genera dificultades para que ellos puedan también, no solo en su carga y descargar, en la venta de estos productos. Entonces fue importante escucharlos, en su mayoría todos con la razón precisamente de su inquietud, de su queja. Por eso este decreto, digamos que se ajusta, pero gracias a la manifestación de ellos mismos y a la oportunidad que tenemos a partir de hoy, de unas mesas que se van a establecer en coordinación con la Cámara de Comercio, que también es aliado nuestro en el sentido de buscar cómo estructuramos una mejor forma de movilidad, de transporte, pero especialmente en la carga del comercio. Pero yo valoro este espacio que se ha generado. El acompañamiento que dieran ustedes como medio de comunicación es fundamental, porque se da la información que es, pero esa preocupación de ellos la atendimos y vamos a ajustarla en unas mesas a partir del día de hoy. ¿Qué dicen los comerciantes, Juan Carlos? Sí, alcalde, sí, nosotros cogimos las voces de algunos comerciantes que le estaban dando la posición de ellos, y iniciamos con algunos que ellos comentaban sobre la situación también y la congestión vial que se presenta aquí en San José del Guaviare. Un volante, don Willy. No hicimos de pronto lo que hicimos con la administración pasada, con don Ramón, que nos citó a la alcaldía del salón. Hermano, vamos a hacer eso, vamos a concientizarlo, vamos a hacer eso. Simplemente llegó un volante donde ya dice a partir de esto y esto y esto. O sea, no se concientizó la gente, ni los transportadores, ni los comerciantes, alcalde. ¿Qué pasa ahí? O sea, representando de los transportadores, el tema de nosotros es apoyar a los comerciantes. Ahora, también hay una comerciante que habló sobre el tema de la movilidad y la congestión en las vías. Creo que en este momento lo que faltó fue que la Secretaría de Tránsito hiciera un análisis real de los problemas que tiene la movilidad de San José. Y se lo voy a poner así de fácil acá. Tenemos señalizaciones que están mal puestas. Usted llega a las esquinas y todos los 4 esquinas tienen pares. Y la gente no respeta ni los pares, y eso es lo que genera choques. Tenemos puntos críticos donde debería estar el tránsito haciendo control de esos puntos, nunca los vemos haciendo control ahí. Es imposible, lo que dicen ellos, manifestar ahí el tema de que se parquean las motos, y esas motos a veces las dejan atravesadas, ni siquiera se pueden correr para poder parquear los vehículos de carga. ¿Sí? Nosotros como comerciantes, y como ellos lo manifiestan, nos vemos afectados en el sentido de que si nosotros recibimos una casa después de las 7 de la noche, nos toca a nosotros trasnochar. Nos toca trasnochar a los empleados para que reciban, y nos toca hacer trasnochar a los señores coteros y pagar más caro para poder trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, no se tuvo en cuenta tampoco esos impactos. Nosotros también somos los, digámoslo así, creo que somos los primeros generadores de empleos,
Cuando ustedes tomen decisiones como estas tan arbitrarias, porque es arbitraria, o sea, yo no puedo creer que es que ni siquiera en una ciudad existe un horario tan restringido para ese tipo de cosas. Entiendo, puede ser, no sé, de 6 a 9 de la mañana, qué sé yo, pero ¿cómo se les ocurre en las horas de la noche? Y Laura, también hubo una comerciante que ella comentaba la situación de que hay personas que dejan sus vehículos y también solicitó como una propuesta de que todo transportador que haga su descargue, que no ubique los vehículos en las vías públicas. Lo que más congestión hay, si usted va en esos momentos, por donde hay carros particulares parqueados derecho, izquierda, por todos lados y motocarros. Un carro de carga, por ejemplo, si a mí me descarga una mula en 4 horas, a las 4 horas terminó, le pagué y salió. Pero uno se puede poner de acuerdo con los transportadores. Si yo vendo 5, 4, 6, 8 toneladas de sal, se carga el vehículo y sale, no obstaculiza más. Pero ahora se dijo que todos los carros particulares pueden durar un día, una noche parqueado al frente y nadie lo mueve porque ellos tienen derecho, porque es su frente. Si usted ve, es lo que más convención en la ciudad es eso. Hay que obligar a ver cómo se hace zona de parqueo para que cada vehículo particular tenga un parqueadero donde guardar. Hay que trabajar. Yo tengo un carro y yo nunca lo debo llevar a un parqueadero. Sí, Laura. Alcalde, nosotros estábamos ahí presentes y un comerciante decía que cuando la alcaldía sacó ese decreto 60, nunca se les consultó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es cierto que este decreto en su contenido, no solo en la determinación de los horarios, el hecho de no consultarlo no quiere decir que sea la necesidad que tiene San José. En estos testimonios y en la misma argumento de los habitantes, la complejidad que tiene hoy San José en la parte urbana, en el comercio, es la queja de todos los días de muchos ciudadanos. Tenemos un problema permanente de nuestra cultura, de la parte pedagógica, en el mal parqueo, en el uso inadecuado del espacio público. Y esa ha sido una queja que ustedes mismos han podido canalizar aquí a través de la emisora. Tratamos como alcaldía de buscar de forma seguramente más gradual en cómo llegar en este periodo de gobierno a que entendamos que es un tema de comportamiento ciudadano. Pero estos mecanismos como el decreto genera esa alerta. Yo reconozco que las manifestaciones de los comerciantes en su gran mayoría tienen toda la razón, pero tenemos dificultades alternas, es decir, esto no es únicamente el tema del cargue y descargue, es el problema que tenemos hoy, que todos los habitantes, todos los que tenemos un vehículo y demás, queremos en nuestro establecimiento comercial parquearnos durante el día frente a mi establecimiento, frente, si trabajo en la alcaldía, frente a la alcaldía o frente a la gobernación. Es un tema complejo, pero entendemos la misma preocupación de la comunidad, por eso es importante reconocer que debemos ir cambiando ese comportamiento que tenemos, el mal comportamiento que tenemos hoy, porque inclusive ustedes han evidenciado, inclusive en registro fotográfico, que hay vías que no hay donde ni siquiera andar, porque a ambos márgenes, izquierdo y derecho, parqueamos mal, usamos también los andenes, y eso no puede ocurrir. Pero esa preocupación, digamos, se resume en que hoy, mediante este decreto, entendemos la preocupación. El comercio es una fuerza importante en la economía de nuestro municipio y debo corresponderles como alcalde en esa petición y en ese ajuste que hay que hacerle del horario. Vamos a manejarlo gradualmente, pero valoro que ha sido una oportunidad con el acompañamiento de ustedes, de Marandú especialmente, que nos va a permitir meses de trabajo para llegar a acuerdos en horarios. Y hago una referencia. Recuerden que a veces se escogen las horas pico y fue una propuesta mía. Ejemplo, los vehículos de la empresa ambiental, ¿sí? El horario de recolección es de 7 de la mañana a 10 de la mañana cuando más haya afluencia en movilidad, y esa preocupación debe ser transmitida precisamente como autoridad. Sí. Pero anexo a ello, Laura, los camiones, todo lo que llega de carga, porque estamos hablando de todo, de ferreterías, de agroveterinarias, y es más, mire, hay un detalle, por ejemplo, con los camiones del D1, ¿sí? Que son unos camiones que tienen en su tamaño y demás, genera un bloqueo en la forma en que lo hacen. Eso no puede ocurrir, pero vamos a buscar la manera de cómo articuladamente, pero sobre todo con el respeto y el aprecio de nuestros comerciantes, para que en esta mesa podamos definir un horario que gradualmente nos permita llevar, como en otras ciudades capitales, a un buen orden, pero sobre todo no generando la afectación a los comerciantes como lo manifestaron el día de ayer. ¿Cómo lo tomaron los coteros, por ejemplo, que son las personas que cargan y descargan y que ahora les toca trabajar de noche? Claro, digamos que hoy todavía no hemos empezado, o sea, no se ha hecho, no se determinó que tendrían que ajustarse a ese horario, por eso la oportunidad, Ingrid, de que en la discusión, en el espacio que estamos generando con ellos mismos, en el cual insisto en agradecer, porque ese es el derecho, presentar la solicitud, así hayamos determinado un decreto que a final del proceso es donde tenemos que llegar.
pero tiene que ver con todos los actores. Tú lo mencionabas, los coteros, los mismos conductores, pero también apreciaciones con respecto a otros transportadores. Había representantes de transportadores, por ejemplo, en el caso de una línea importante que es los que transportan ganado desde Calamar, Retorno y San José mismo, son vehículos que no tienen por qué entrar al perímetro urbano de San José. Ellos deben hacer el paso transitorio, pero no ir al centro, no ocupar vías en la parte del centro. Pero hay que ir más allá de ello. Recuerden que yo estaba hablando en temas de urbanismo, Laura y oyentes, que tiene que ver con respecto al anillo vial. Estamos ya avanzando precisamente en eso, que es la vía que nos va a permitir hoy que los vehículos que salen con carga del Retorno, de Calamar, no pasen por el perímetro urbano, sí, sino por esa franja que hoy se autorizó dentro de, en el buen sentido del término autorizar, dentro de la ampliación del PBOT, que es un trabajo que se ha hecho articulado con el Consejo Municipal, y que hoy esa vía, para quienes tienen la referencia, nos va a permitir desde el sector de la Virgen viniendo el Retorno, puedan pasar de una vez por el puesto control hacia San José Obrero y salida a Villavicencio. Eso va a descongestionar, eso va a permitir que tengamos la oportunidad de que en materia de movilidad, de orden, hagamos ese trabajo. Debe planearse, debe tratar de que en este periodo como alcalde estaría muy satisfecho de que logramos ese paso, y tiene que ver con áreas de equipamiento, terminales de transporte. Hoy no tenemos terminal de transporte y la dificultad de los buses, especialmente la Macarena, bloquean el frente del hospital, bloquean el sector del 1 de octubre donde tienen su parqueadero, y eso bloquea también los frentes de los locales comerciales que afectan a estas personas en la venta y en la compra. Entonces es una complejidad, pero estamos tratando de llevarlo a ese punto, y hoy esta discusión puede ser más que oportuna, sana, para empezar a reorganizar la ciudad que tanto requerimos, especialmente en materia de urbanismo, pero también de seguridad vial. Claro, porque aquí el tema es no solamente estos camiones de carga y descarga, sino la ocupación que hay de las vías, de los vehículos parqueados, mal parqueados, de todo lado, porque son instituciones, porque vemos el centro completamente colapsado, al lado y lado de la vía. Alcalde, esto solamente denota es una falta de cultura, pero también de control. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Hay que hacerlo, y sé que eso genera malestar, inconformismo de una parte de los ciudadanos, pero debemos ser también solidarios en el entendimiento de que debemos organizar y dar ejemplo nosotros mismos. Yo decía, hoy los funcionarios de la alcaldía, de la gobernación, de la misma Policía Nacional, somos los que generamos desorden porque queremos ubicar nuestros vehículos, nuestras motos y carros frente a donde trabajamos. Esa forma debe cambiarse. Hoy podemos dejar un vehículo a 2, 3 cuadras donde laboramos, ¿sí? Por eso estamos también en la implementación de las zonas azules como en ciudades capitales, pero eso obedece a un protocolo y a un seguimiento. Espero en proyección dejarlo hecho para este año, zonas azules, porque recuerden que no es posible que en una vía hagamos parqueo en ambos sentidos, claro, ni izquierda ni derecha. Eso ocurre hoy alrededor del comando de policía, alrededor del Parque Central, pero son tareas complejas, pero que sé que gradualmente vamos a insistir en ello, pero depende mucho de la voluntad, de la solidaridad y el entendimiento pedagógico y cultural de los habitantes. Queremos una ciudad ordenada, proyectada, pero no es fácil. Y debo tomar también determinaciones que a unos no les gustará seguramente, pero el respaldo está en su mayoría. Y mencionábamos ayer, por ejemplo, la dificultad que hay de algunas personas en el entendimiento, Laura, de los reductores instalados. Hay algunos que me han reclamado directamente que si es que vamos a llenar el casco urbano de reductores. Si es necesario, lo haremos primero por un tema de seguridad y sobre todo que al final de un ejercicio de accidentalidad están las vidas humanas de los ciudadanos. Y los accidentes se han reducido notablemente. En datos estadísticos hemos podido corroborar eso. Esperamos también ahorita para el mes de julio en un nuevo intención de otros metros más de reductores aplicarlos. Pero esto es integral, por eso la observación que hay de los comerciantes válida, aceptada, vamos a hacer el ajuste, y sé que en temas de comercio, insisto que la Cámara es aliado nuestro. Ayer en el liderazgo también del presidente Fran Garzón, es el mecanismo que hay que hacer, pero es mucho más complejo porque no es únicamente el tema de transporte de carga, porque en proyección estamos hablando, recuerden que esa franja que se está determinando hoy en expansión va a ser para una parte terminal de pasajeros y de carga, que no la tenemos, lo mismo en la zona del Puerto del Río. Entonces la complejidad que estamos tratando de abordar
esperamos que sea también entendida por los ciudadanos, pero sobre todo por temas de seguridad. San José ya es una capital y debemos crecer en equipamiento, y esa es una buena forma de hacerlo, pero también hay que tener en cuenta la norma y la ley que hay hoy de espacio público en nuestra ciudad. Bueno, y por este tema, ahí va a ser clave la Secretaría de Tránsito, ¿no? Entonces, veremos algún tipo de campaña, algún tipo de jornada de control, por dónde van a implementar. Una cosa es lo que acuerden con los comerciantes, pero otra cosa es la recuperación de las vías. No vamos a dejar de lado esa recuperación que hemos estado haciendo. Ustedes también han sido testigos en el acompañamiento que hacemos con Secretaría de Tránsito Municipal, la Policía Nacional, hasta en los registros que estamos adelantando, Laura, que es una tarea que va complementando problemas de movilidad, de ocupación de espacio público y de seguridad. Hemos hecho registro en el perímetro de San José del Guaviare, también hemos aplicado comparendos y ha sido un liderazgo que hemos tenido desde la alcaldía. Yo debo también llamar en ese caso a la Policía Nacional, que han sido aliados, pero también no depende únicamente de que el alcalde lidere, es una responsabilidad de las entidades y hoy debemos articuladamente y de forma integral, tema de movilidad, tema de seguridad, porque también lo que ustedes han reportado en hurtos y demás es porque no hemos sido tan contundentes en el seguimiento y en la presencia en el perímetro urbano, y tiene que ver con el sector de Arazá, de Providencia, 20 de julio, de San Jorge, Alto de San Jorge, de Santo Domingo, todo el sector, y en eso hemos iniciado, ya llevamos 4 intervenciones, especialmente en horario nocturno, que es mi intención como alcalde, acompañar, hacer seguimiento, pero pedir también la solidaridad de los ciudadanos, el reporte, inclusive a través de ustedes mismos, porque en la llamada que hacen, en la queja que ponen a través de la emisora y demás, a nosotros nos alimenta eso y nos permite actuar porque hay un seguimiento frente a ello. No es una tarea fácil, pero es un compromiso que tenemos hoy como habitantes de nuestra capital, con nuestra familia y sobre todo con la intención de buscar un ordenamiento especial en una ciudad que crece a ritmos acelerados, y tal vez nos gana en ventaja esa intención. Por eso todo debe ir articulado. Valoro esta intención del comercio, son nuestros aliados, en el caso nuestro como alcaldía, como alcalde me complace mucho que ese tipo de requerimientos y de críticas constructivas sean válidas, pero debemos ir mucho más allá. Problemas de seguridad, problemas de movilidad, pero especialmente la intención de que culturalmente, pedagógicamente lo hagamos. Alcalde, hablando de otro tema y cambiando la perspectiva, hoy ustedes también están muy pendientes de otra problemática que tenemos en el Guaviare, y es la salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿está programado para visitar hoy nuestro municipio? Bueno, tenemos ya confirmada la asistencia del ministro aquí en el departamento del Guaviare, en horas de la mañana. Creemos y pretendemos que en la oportunidad también de que nos escuchen a los alcaldes, porque también viene al municipio de Miraflores, va a hacer visita a la obra de construcción de este hospital en el municipio de Miraflores, que es también fundamental que esas regiones tan apartadas, con dificultades en todos los temas, pues se ha tenido en cuenta que la asistencia de un ministro, que también tal vez puede ser histórico también, porque hay que reconocer en el caso positivo de las quejas que puedan presentarse por parte del alcalde, de la comunidad, y estaremos atentos hoy en la mañana de esta visita y también poner en conocimiento las debilidades que hay, especialmente en el caso de San José, Laura y oyentes, lo que tiene que ver con los puestos de salud, con los puestos de los diferentes sectores rurales de Capricho y de Charras Boquerón y de algunas veredas que fueron abandonados, que fueron olvidados, y es la petición de comunidades especiales, como el caso de Puerto Nuevo, Cachicamo. Valoro que, por ejemplo, la intención especialmente de Cachicamo, que es un centro poblado que hoy congrega muchas veredas, hayan dispuesto que ese centro de salud se recupere. Ha sido mi petición como alcalde directamente al ministro, hace ya 2 sesiones más, el año pasado a fin de año y en el municipio de Granada le pedimos que nos ayudara coordinadamente con Secretaría Departamental para que esos puestos sean habilitados de forma oportuna, porque es mucha la gente que requiere el servicio. Estos temas y otros, entre más, la posibilidad también del centro de salud, también de otros sectores que ha sido petición. Entonces habrá el espacio hoy, esperamos que ustedes nos acompañen y nos permitan de pronto tener la oportunidad de que a través de este medio de Marandúa comunicarle a los habitantes que esta visita puede ser importante, al menos en petición,
y en exigencia al ministro de Salud de lo que requiere hoy la comunidad del departamento. Claro, y vamos a estar muy pendientes sobre todo al balance porque él viene también a hacer ese seguimiento de las obras, cómo van las obras, un tema clave en materia de ejecución de recursos. 7:24 de la mañana, alcalde, aprovechando su tiempo aquí, también teníamos una denuncia con los riferos, una incomodidad que pues se ha venido conociendo en las últimas horas por cuenta de todo el gremio de riferos, Juan Carlos, que aseguran pues están viendo perjudicados porque llegó una persona foránea, no es del territorio, y les está afectando. ¿Qué es lo que nos dicen los riferos? Sí, Laura, nosotros hablamos con Noé Rojas, él ha tomado la vocería para exponer una situación que se viene dando con una persona que hizo una rifa el día 5 de mayo, con la rifa de un vehículo, un camión tipo turbo. Hay un ganador y a la fecha esa persona no ha recibido el premio. Hablamos con Noé y nos comentó detalles de lo que pasó. Buenos días a Marandúa, al equipo de trabajo, a todo el departamento del Guaviare. Nosotros hicimos ayer antier, una denuncia pública en un video que compartimos dando a conocer una situación que se presentó con un señor que viene de afuera, de Villanueva, Casanare, a realizar una rifa y la cual jugaba el 5 de mayo. Y pues desafortunadamente el señor no cumple con el premio, se lo gana el señor tesorero de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Capricho, y el señor no responde con el premio. Nosotros yo personalmente había hecho la denuncia pública mediante mi página oficial de la rifa del año, lo había comentado, eso que había pasado porque el señor venía con unos antecedentes de haberse quedado también con un premio en el municipio de Villanueva y haberse quedado con un premio por allá en Vistahermosa. Nosotros lo dimos a conocer, ya lo habíamos manifestado y pues la preocupación ahora es que nos cogen a nosotros como gremio del departamento del Guaviare, las personas que llevan aquí más de 20 años, yo personalmente llevo 4 años, pero nacido, criado y reproducido en mi departamento, en mi lindo Guaviare, y aquí seguiremos. Y pues viene una persona a enlodarnos nuestro nombre, a enlodar el buen trabajo que se ha hecho. ¿Con dificultades? Sí, claro, con dificultades, con miles de inconvenientes, porque todos tenemos inconvenientes en casa, empresa, donde queramos tenemos un inconveniente y pues nosotros hemos tratado de hacer lo mejor posible y vienen y dañan nuestro buen nombre. No obstante, con eso pues el señor no entrega ese premio el 5 de mayo y ahora sale es que con una rifa de una cabaña también, a seguir enredando a la gente, diciéndole en mentiras, o sea, no lo hagan porque aquí no van a decir que es el rifero fulano de tal, sino que son los riferos, que son unos ladrones, que son esto, que son lo otros. Ese es el llamado, esa es la denuncia que estamos haciendo, que nos saquen a nosotros. De hecho también lo manifestamos al señor alcalde, que nos sacaran a nosotros a un ladito, porque vienen y arremeten contra nosotros a recogernos la rifa, a no dejarnos trabajar, y aquí hay muchísima gente que depende de nosotros, nosotros dependemos de este trabajo, gracias a Dios, haciendo las cosas bien. Entonces el llamado es a eso, a que hagan un ladito lo de nosotros. También contarles que nosotros hemos hecho todo lo posible por el tema de legalizar el tema ante la alcaldía municipal. Este año no se ha podido, hemos tenido ya 2 mesas de concertación donde hemos tratado de clarificar el tema para poder que nos otorguen nuestras resoluciones. Hay dos puntos nada más que son los muy difíciles que no podemos cumplir, ni nosotros ni ninguno en el país. Sí, en el país sí lo pueden cumplir varias personas donde haya rifa. Uno de esos puntos dice, donde haya lotería, perdón, uno de esos puntos dice que debemos tener el aval de una lotería. Nosotros no tenemos lotería dentro del departamento del Guaviare, por lo tanto no podemos. Si estuviéramos en el Meta, la lotería del Meta nos daría el aval y el respaldo para poder realizar una rifa y así sacarle su resolución. Nos dice el otro punto, que es conseguir una póliza. Desafortunadamente en el país hemos hecho el ejercicio por todo lado, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Villavicencio, en todo lado, y por ningún lado nos dan una póliza para un tema de rifas y espectáculos. Ese es el único inconveniente por el cual nosotros no hemos podido tener la resolución por parte de la alcaldía. Y el llamado es a todos que, por favor, mire, una sola cosita, y es un solo paso fundamental. Toda boleta que usted compre, revise, lean la parte de atrás, cuáles son las condiciones, quién es el responsable, cuál es el número de teléfono, porque es que hay rifas que no tienen número de teléfono, no tienen responsable, le pintan un pajarito y es otro, es una medida para allí, el otra medida para allá. Entonces eso es lo que tenemos que revisar, esa es la denuncia que tenemos. Con esa situación de esa persona que hizo la rifa de una turbo, de un vehículo camión tipo turbo, ¿cómo se han visto ustedes perjudicados el gremio de los riferos aquí en San José del Guaviare?
Juan Carlos, de hecho yo estoy cerquita ya a 9 días de entregar un premio más, una casa más, y pues estamos haciendo el ejercicio de llamar a las personas porque todos no pagamos la boleta a tiempo, entonces estamos haciendo el ejercicio y lo que me responden es, robes esos 20.000, robes esos 30.000, estafadores, eso es lo que le duele a uno, porque uno hace las cosas de la mejor manera, tratándolo de hacer lo más transparente posible y nos van a juzgar es a todos. Aquí hay un gremio que lleva más de 20 años trabajando. ¿Y la alcaldía qué ha dicho frente a esa situación? Juan Carlos, pues contarle que hoy ya tuvimos una comunicación de parte de la administración municipal. Nos van a citar a una reunión, estamos pendientes que nos digan porque creo que hay un cambio en la Secretaría de Hacienda. Entonces se posesiona la nueva secretaria, creo que mañana, pasado mañana, y nos van a llevar, nos vamos a reunir inmediatamente con ellas porque necesitamos clarificar esa situación. Ojo, porque vuelvo y aclaro, son personas foráneas que no son de nuestro municipio, que no son de nuestro departamento y son los que están haciendo estas cosas. Alcalde, ahí está la situación que nos comenta Noé con el tema de las rifas y también sobre la legalidad y el premio que este señor no ha entregado y nos asegura que tiene unos antecedentes en Casanare y en el Meta con la entrega de una vivienda y de una moto. Bueno, ese caso es real, Juan Carlos, y a los oyentes de Marandúa decirles que efectivamente en la oportunidad que tenemos de que la administración municipal, en los permisos que se otorgan para estas rifas que se realizan en el municipio de San José o en el departamento del Guaviare, se coordina a través del cumplimiento de requisitos en la Secretaría de Hacienda. En este caso particular, efectivamente hay un incumplimiento por esta persona, pero más que mencionar que en la falencia de los requisitos que debe presentarle al municipio, es importante decir que este gremio de riferos en el municipio de San José, sí, que conocemos todos, que son amigos nuestros, que hacen un buen trabajo en su oportunidad de entrega de un premio, hay que insistir que ellos localmente cumplen, es decir, hay que hablar de lo que es real. Algunos por su tradición generan compromiso, como decía Noé, y dan una buena imagen frente a los trabajos que hacen y finalmente la entrega del premio como debe ser. Eso debe hacerse claridad porque seguramente lo que está ocurriendo es que un externo que no es del departamento del Guaviare y que seguramente viene en la oportunidad de hacer ese tipo de rifas, no cumplen con los requisitos, pero lo más complejo, no se hace entrega del premio. Hoy está en proceso inclusive de fiscalía, pero lo que yo quiero hoy reiterar es el compromiso nuestro de la administración con los amigos riferos del departamento que por años vienen trabajando, que son oportunos, generan confianza a la persona que le hace la compra y sobre todo al final del ejercicio en cumplir con la entrega de un premio. Eso debo manifestarlo, es una realidad que se vive y sobre todo que en la confianza de que gente del Guaviare, gente que vive de eso, que muchas familias en el trabajo que hacen nos dan garantía de la entrega de un premio. Pero más allá de eso, es que en el tema de requisitos que se exigen en el municipio tienen que ver también con unas pólizas que deben anexarse, que seguramente no todos lo cumplirán, pero que sí hoy esto debe permitir afianzar mucho más la exigencia de los requisitos y estar mucho más atentos. Pero insisto en decir que seguramente sí afecta en el comentario y en el rumor a nuestros comerciantes riferos que conocemos por tradición y que eso sí debo exaltarlo porque siempre han sido cumplidos en nuestra región para la entrega de lo que han prometido. El tema de la legalidad es lo que más les preocupa. Hoy entonces en el municipio, ¿cómo saber si una rifa es legal o no es legal? Bueno, seguramente no todos los que realizan una rifa acuden a la Secretaría de Hacienda para dar la información y para cumplir con los requisitos para que se expida el permiso. Eso también hay que hacer claridad porque algunas de ellas solo nos damos cuenta cuando existe una queja o cuando de pronto en la verificación, que casi nunca se hace, es solicitado a la Secretaría de Hacienda que entonces también se haga por observación un seguimiento de la persona que solicita ese permiso para la rifa. Porque ahí podemos identificar si es de la región y de pronto, como ustedes me decían aquí antes de la entrevista, es si podemos verificar antecedentes de esa firma, de esa persona en el comportamiento de entrega de premios. Esto puede ser una advertencia importante, pero debo decir que también está indicado a través de la denuncia en la Fiscalía, porque en eso sí se tiene razón. Insisto en que cuando se habla de un gremio no podemos generalizar, así como hablábamos del gremio de transportadores y de comerciantes, que no todos nos ayudan en la intención de poner orden. Igual ocurre en el caso de rifas. Los amigos, los compañeros, como lo escuchábamos en la entrevista de Noé Rojas,
tienen la razón y debemos hablar bien en el sentido en que ellos cumplen en su mayoría con estos requisitos, pero vamos a fortalecer mucho más, especialmente en un tema importante que es la póliza que garantiza en una eventualidad de estas a la persona, al ganador o a los beneficiarios, en este caso, darle garantía de la entrega del premio. Entonces es oportuno, pero sí importante decir que afianzaremos en la exigencia de requisitos, pero sobre todo en el respaldo a nuestros comerciantes riferos del departamento del Guaviare, que insisto, son amigos nuestros, que por su experiencia y su compromiso cada vez pueden tener la oportunidad de aumentar el número de rifas y que cumplen en nuestra localidad. Es decir, compre a la rifa de su confianza. Ajá, exacto. Y verifiquen. Y verifiquen. Y verifiquen, dice él, las boletas deben tener algún respaldo, alguna información. Ingrid, la pregunta... Pero una pregunta, señor. ¿alguien está exonerado de requisitos allí? Por ejemplo, digamos, hay rifas a veces que son de excursiones de colegios, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que digamos que en principio toda rifa que se genere, dependiendo de la forma en que lo organicen, deben tener el permiso y el cumplimiento en Hacienda. Pero algunas, por ejemplo, como las que mencionas, que pueden ser más de un orden... lucrativo, si no es más... Sí, digamos que todas no van en el tema comercial como conocemos. Actividades como excursiones, de alguna vereda, de algún establecimiento, tiene otra connotación y otro lleno de requisitos. Inclusive, algunas no es necesario, ¿sí?, la presentación, porque de acuerdo a la forma en que lo presenten, pero estamos hablando de la calidad o del elemento o del premio como tal. Si estamos de un vehículo, de una propiedad, de una vivienda, ¿sí?, la exigencia es mucho más amplia y completa en el cumplimiento. Entonces hay también que ilustrarnos en eso. Yo sé que cuando ocurre una eventualidad, pues así nos preocupamos, pero en este caso la información se puede suministrar en la duda que tenga alguien a través de la Secretaría de Hacienda, porque esa es la dependencia en la cual podemos ilustrar y comentar para los interesados en ellos. Bueno, ahí queda pendiente entonces este tema, sobre todo para que estén muy atentas las comunidades. Alcalde, nos vamos a hablar del tema de la entrega, o esto cómo decirlo, gasolinera clandestina, lo llamamos nosotros, en el sector del Enrocado, en el barrio 20 de julio, una denuncia que sacábamos días anteriores, donde nos advierten de estas lanchas que se están allí, digamos, anclando en el Enrocado, un sector que es inestable, que digamos que costó bastantes recursos estabilizarlo y que hoy ven ellos con preocupación que estas lanchas grandes, pesadas, con ACPM y demás combustibles estén allí atracadas en este sector, ancladas y pues sin control. ¿Qué pasa en este punto? Ustedes ya habían conocido esta denuncia, habían dicho que iban a hacer algún tipo de visita. ¿Qué pasó? Bueno, ese caso también particular que tiene que ver con una estación de gasolina, la llamamos flotante, es decir, que funciona en el río, en nuestro río Guaviare, y en principio es entender que hay que tener la información correspondiente. No es que sea ilegal, en el caso nuestro como municipio desde el año pasado, en la preocupación y en la intención de que como municipio, como alcaldía, que es también regulado a través de la Secretaría de Planeación, los municipios pueden confirmar las licencias o trámites que adelantan este tipo de comercios, en el caso nuestro de las estaciones, que es por el Ministerio de Minas. En el caso nuestro conocimos documentos y soportes del propietario, de quien adelanta esa actividad comercial, pero es simplemente de verificación. Hoy no hay ilegalidad en el funcionamiento, seguramente en la forma en que lo están haciendo, que es una intención nuestra de verificación. Hemos podido verificar inclusive los permisos y conceptos que hasta en el tema ambiental se generan, porque ahí habría un riesgo también que tiene que ver con digamos, la forma en que se distribuye, inclusive se abastece de combustible a las máquinas, a los motores, a las falcas y demás del río. Esa particularidad la conocemos, pero hemos estado verificando los permisos que ellos han solicitado ante el Ministerio, ante la Corporación Ambiental, y hoy en principio cumplirían. Entiendo la preocupación de la comunidad que vive alrededor o que, digamos, conocen el funcionamiento de esta estación flotante, porque puede ser un riesgo en la eventualidad que cuando no lo conocemos, cómo actuar frente a una emergencia. Esa parte, digamos, que quiero darle tranquilidad a quienes han generado la información y la inquietud, porque valoro también que nos preocupemos por eso.
Cuando existe una situación como estas, lo importante es verificar, solicitarle a quien corresponde, que es en el caso nuestro, Secretaría de Planeación, qué documentos se han presentado por parte del propietario y cómo ajustar si hay falencias frente a ello. Pero hoy en principio, otorgado por el Ministerio de Minas, los documentos de la misma Corporación Ambiental Regional, y todas las certificaciones que estamos tratando de verificar, pero que las tenemos. Eso sí lo puedo confirmar a través de la Secretaría, porque en el marco de la legalidad ellos cumplen. Pero alcalde, ¿pero por qué la razón de la existencia de esta estación de servicio? Bueno, porque recuerden que no siempre ese tipo de abastecimiento a naves acuáticas, ¿sí? debe ser casi que de esta forma, sobre el río, no en tierra. Porque recuerden que, bueno, pongo un ejemplo práctico, habría que extender una red de una estación de gasolina en firme para poder abastecer aeronaves. Esta que es flotante, la que ustedes inclusive aquí ayudan en imágenes a mostrarla, a conocerla, digamos que de manera práctica da una garantía mucho más segura para el abastecimiento. Lo que pasa es que he escuchado de la gente que ha hecho comentarios con respecto a cómo se abastece, cómo se recibe el suministro de ese combustible, que es lo que eventualmente puede generar un riesgo, y hablemoslo en términos prácticos, de incendio, de explosión, en fin. Alcalde, hay otro riesgo que dice la comunidad, es que cuando se estaba haciendo el enrocado, hubo varias veces que se desboronó la tierra, y lo que ellos dicen, ¿cuántas lanchas se pueden pegar? Porque a veces hay 2, 3, hasta 4 lanchas llenas de no solamente combustible, sino de muchas otras cosas, y se quedan allí, y pues la preocupación de ellos es que se lleve el pedazo de tierra del ese enrocado que en algún momento casi se lleva hasta 4 casas. Bueno, esa es otra situación, digamos, alterna, pero que tiene que ver con el sector. El enrocado que se está construyendo en todo el margen del río Guaviare, especialmente en el barrio 20 de Julio. En eso tuvimos la oportunidad el día de antier, en compañía del señor gobernador y del contratista, visitar, hacer un recorrido por este sector, y más que eso verificar, porque efectivamente la situación que se está presentando por inundación, el aumento del río Guaviare, lo que ha generado es, en ese trabajo que ha tenido el contratista, se ha socavado en algunas partes, ¿sí? Y no ha permitido el pleno lleno de material de piedra sobre lo que se está haciendo. Por eso está en proceso de construcción de ese enrocado. La preocupación de la comunidad que tú decías es porque se anclan, ¿sí? En términos prácticos se enganchan las embarcaciones en parte de esta obra, de algunos árboles. Esta no es la zona ni es la forma de hacerlo, ¿sí? Por eso genera riesgo y es la preocupación. Pero hoy el seguimiento que hacemos, Ingrid, digamos por parte del municipio, de la gobernación, es que esas observaciones se tengan en cuenta. Recuerdan que también había una indicación de los habitantes del 20 de julio con respecto a los desagües, que en algún momento no se contemplaban plenamente, que fue una observación y que eso afectó el rebosamiento inclusive de las vías pavimentadas, pero digamos que puede que sea natural que ocurra eso, pero en la advertencia hay que hacer los ajustes. Y en este caso, del trabajo que está haciendo, es una oportunidad para hacerlo. Ejemplo, algunas embarcaciones mínimas, unas canoas que no generan ese tipo de riesgo, hay que también facilitarles. Ahí el contratista facilitó, por ejemplo, una escalera, porque también es una forma en que se les facilite, porque todos no son embarcaciones de carga. Algunos hacen uso para la pesca y hay que facilitarlo. Entonces, en la oportunidad que tenemos de hacer la observación, que ustedes nos han ayudado en la advertencia, en poner en conocimiento, pues hemos articulado con la gobernación, con el mismo contratista, a hacer estas observaciones. Pero lo importante que es que ese trabajo del enrocado se pueda realizar de la mejor manera, que nos dé una garantía. Inclusive también recuerden que esos contratos tienen pólizas también de garantía, que yo sé que el contratista no se somete o no se arriesga a tener una afectación, pero que ha habido compromiso, y quienes han ido a conocer, yo aprovecho para que de pronto en las imágenes que pude compartir Laura, podamos ver cómo hoy esa oportunidad de protección del margen del río Guaviare nos va a permitir tener seguridad para esas viviendas. Y algo adicional a ello es que se ha convertido en un sector que puede ser turísticamente aprovechado de la mejor manera. Antier comparábamos eso en compañía del alcalde de Puerto Concordia, el gobernador, cómo hoy podemos en proyección tener un sendero. Realmente esto no es un malecón,
pero el trabajo que se hace de protección del enrocado, perdón, nos hace verlo como un sendero turístico que allá queremos llevar, allá queremos avanzar con el gobernador en un proyecto que permita convertirlo en un sendero con todas las adecuaciones peatonales, de iluminación, pero que es un buen principio y hay que valorar este trabajo. Es otra oportunidad nuestra en urbanismo, en darle la cara a nuestro río y sobre todo la garantía para los habitantes de este margen. Yo valoro esa situación y es oportuno que las quejas que la gente pretenda colocar en materia de seguridad, como la estación de gasolina, como la falencia en algunos tramos que hacen falta, pues sé que es importante a través de ustedes generar esa intención de información. Pero lo que sea oportuno lo haremos y también la buena crítica nos va a permitir mejorar y fortalecer lo que hace falta para ese sector tan importante como ¿Ese es es un el nuevo margen. proyecto? ¿Ese es un nuevo proyecto o es la segunda fase de lo que ya se había hecho? Es la segunda fase del enrocado. Ajá. Que se extiende en gran parte de lo que se hizo al comienzo y termina o va hasta, quienes conocemos, tenemos la referencia, vamos hasta más adelante del cementerio Paraíso, ¿sí? Es decir, recuerda que la primera fase abarcó, tiene casi contemplado 2.000 metros lineales, ¿sí? Que es un buen margen, por eso insisto en que más que darle protección, está dándole una cara diferente en términos de urbanismo y sobre todo en la parte turística. Hoy hacer un recorrido por allá es espectacular, pero nos hace falta mucho más. Hay que darle seguridad en términos de los andenes de la parte peatonal, pero digamos que es una buena muestra y vamos a seguir. Yo aprovecho también la oportunidad para comentarles, Laura y oyentes, que también está contemplado el enrocado también sobre el margen del río en el sector de Barrancón en fuerzas especiales. Ese es otro proyecto que seguramente en los próximos meses se va a dar y que como alcaldía nos interesa para el margen de este río porque cubre también parte del sector de la comunidad indígena. Entonces son obras fundamentales, importantes, que generan un tipo de inconvenientes, pero que siempre la oportunidad de poner la queja, el reclamo y demás nos va a permitir ajustarnos. Pero hoy hay que valorar lo positivo y esa es una muy buena noticia, el avance significativo a esta obra del enrocado del 20 de julio. Pues ahí estaremos muy atentos a ese proyecto entonces que viene a seguir reforzando y ampliando sobre todo ese sector del enrocado, pero entonces nos quedamos. Es decir, la respuesta a la denuncia, Ingrid, es que esas lanchas van a continuar allí haciendo este tema de anclaje. No representa un riesgo, es la respuesta para la comunidad que hace la denuncia. No representa un riesgo para ese sector. No representa riesgo, pero no es la forma de hacerlo. Recuerden que hoy no tenemos, hoy tenemos una zona de carga y descargue para las embarcaciones. Que es adelante. Que ¿no? es aquí sobre la avenida El Retorno, lo que conocemos el Barquito, ¿sí? Esa franja que va hacia el 1 de octubre es la zona que se ha determinado de alguna forma empíricamente, ¿sí? Y el comercio mueve esa economía, pero hay riesgos de afectación precisamente porque la forma en que se hace no es la adecuada. Por eso debemos implementar también, ese es otro tema también complejo, en regulación de la forma en que se hace. Pero digamos que vamos alterno a ello, a tratar, digamos, no en atropellar a los comerciantes ni a quienes hacen esta actividad, pero sí a regularlo. Esperamos que en este periodo logremos, por eso esta obra se hace importante en definir las zonas de carga y descargue y algo tan particular como usted ha mencionado, la forma en que una estación de gasolina bajo un riesgo que pueda ser, digamos, inminente, sea regulado por la Secretaría de Planeación. Pero parte del hecho de los permisos correspondientes que se han generado del Ministerio de Minas, y en eso sí vamos a ser también claros en decir de qué forma se está haciendo y quiénes puedan cumplir o no. Eso es parte del desarrollo regional, urbanístico, comercial, y creo que esta es la intención nuestra, pero valoro mucho cuando la comunidad genera una inquietud, pero también cuando se deben ilustrar en la forma en que se hace. Eso va acompañado de otro tipo de licencias y de otros requisitos que son regulados por el municipio. O sea, y a solución a largo plazo, ¿qué dice el PBOT respecto a esto? Bueno, eso quedó contemplado. Recuerden que en la verificación que se hizo en el ajuste del PBOT, Omar Humberto, esas zonas también, digamos que permiten no solo una, sino varias estaciones pero que primero cumplan con el requisito. En el caso particular de recuerden que es flotante, no está en tierra, pero hay que conocer de la norma, hay que conocer de la ley, pero insisto mucho cuando estamos entendiendo cómo San José, en su rápido crecimiento, eso hace parte de obras, de situaciones de urbanismo que se deben contemplar. Seguramente en proyección hay que hacer unos ajustes en terreno
Por eso hoy la importancia es de reconocer que ese ajuste del POT que tanto nos ha costado en cuestionamiento a la administración, a los honorables concejales, que hoy nos tienen en dificultades jurídicas y demás, pero frente al tema del desarrollo, eso no lo frena a nadie. Pero sí podemos regularlo de acuerdo a lo que hemos considerado en información como equipamiento urbanístico para San José. Bueno, pues ahí está entonces ese control y lo que viene, sobre todo de manera también organizada en aspecto fluvial, alcalde. Nos vamos a quedar atentos a este tema, al cambio también que ya se anunció de la Secretaría de Hacienda. Hay cambio en la Secretaría de Hacienda, una secretaría clave en este momento cuando ustedes están organizando todo el tema del impuesto predial, el cambio. ¿Quién viene en reemplazo pues de Zeida Vergara, quien hasta el momento estaba ejerciendo el cargo de Secretaría de Tránsito, de Hacienda? De Hacienda. Sí, la oportunidad que tenemos en materia de administración municipal, yo siempre he manifestado, inclusive especialmente a través de estos micrófonos, que nuestra oportunidad del ajuste, de los cambios, que debe ser sano porque estamos construyendo un municipio, estamos buscando la transformación en todos los temas, pues obedece también a espacios como este. En esta dificultad que tenemos en materia de recaudo, y aprovecho para decirle ahora que no hemos llegado ni al 5% del recaudo de impuesto predial para nuestro municipio, que es una afectación para la alcaldía, porque requerimos del aporte de esos recursos para desarrollar proyectos, programas y demás en ejecución para la ciudadanía. Pero bueno, sabemos y estamos entendiendo que ese ajuste del impuesto, del avalúo catastral, es una situación, digamos, particular, pero también histórica. Hace más de 2 años que no se hacía y hoy ha generado un traumatismo. Y debo insistir, hoy la afectación, la equivocación del IGAC, que ha hecho un mal avalúo de muchos predios en la parte urbana y rural, nos tiene en dificultades al municipio para el recaudo de ese recurso. Pero también he sido respetuoso en indicarle a los comerciantes, a los contribuyentes, que en un alto porcentaje se ha equivocado el IGAC en calcular un mal avalúo y por ende un mal valor del impuesto predial. ¿Sí? Está mal liquidado, fue mal tomado, pero debemos poner el pecho y debemos entender que vamos a disponer en la reclamación al IGAC. Hemos dispuesto también de un equipo que permita que en los siguientes meses en ese traumatismo se debe resolver, se debe darle claridad a los contribuyentes y en ajustar un valor real, oportuno de lo que vienen haciendo. Esa dificultad, digamos, es muy compleja, no la vamos a resolver en un mes, seguramente nos van a ir el tiempo que sea necesario para que el contribuyente primero quede satisfecho en el valor del ajuste del pago de ese impuesto, bien sea urbano y rural, pero que hemos dispuesto toda la voluntad y también toda la crítica, indicando que el primer responsable ha sido el IGAC. Eso me ha costado a mí señalamiento de algunas personas, aunque también debo manifestar lo que han sido respetuosos, pero que hoy debo acompañarles en ese reclamo. Y adicional a ello, pues la disposición que tiene el equipo de Hacienda en hacer claridad, en ilustrar, y que seguramente, insisto, se nos va a ir 3-4 meses más en buscar cómo darle claridad y ajuste a este pago. ¿Quién llega? ¿Quién llega a la Secretaría? Perdón, entonces, una tarea que adelantó, viene haciendo la secretaria Zeida Vergara. Hoy en el reemplazo ingresa la doctora Rosa Emiliana Melo, también profesional del departamento del Guaviare, que ha estado también en varios procesos administrativos de la alcaldía, del Hospital San José, en fin, y que valoro que en la oportunidad siempre de cambios y de espacios, pues lleguen a reforzar. La doctora Rosa Emiliana ya a partir del día de hoy asume el cargo como secretaria de Hacienda. La doctora Zeida Vergara también continuará apoyándonos en la administración, en otros espacios y otras actividades, porque valoro también que es poner el pecho a esa situación que estamos viviendo, del ajuste en tema de catastro multipropósito, de impuesto predial, de industria y comercio. Es un desgaste, pero tenemos que asumirlo, es lo que nos tocó, y sobre todo en el marco del reto que tenemos para nuestra ciudad capital va a ser importante. Los predios nuestros, los predios que se ajustan precisamente en un avalúo y en una intención de predio, pues también genera una dinámica comercial. Recuerden que hoy los predios aumentan obviamente de valor, pero esa es la dinámica que tiene un municipio y sobre todo una capital de departamento. Todo nuestro compromiso, la bienvenida a la doctora Rosa Emiliana Melo a nuestra administración, el agradecimiento a la doctora Zeida, y seguimos trabajando. Ella a partir del día de hoy, inclusive ya está en labores. Ya está en sus actividades de labores y este oficio permite que no tengan horario
de oficina, sino en lo que disponga uno como alcalde Bueno. mañana y tarde. A empaparse entonces de cómo va y ese tema del recaudo del impuesto predial. Alcalde, nos quedamos muy pendientes, ya el tiempo se nos agota, quedamos atentos a la visita del ministro de Salud hoy al Hospital San José del Guaviare, también un acompañamiento que hacen aquí pues los alcaldes tanto de San José como de Miraflores, allá donde se construye la otra obra, poniéndole la lupa a ese tema a ver cómo avanza. Gracias, alcalde, nos quedamos muy pendientes de estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, Laura, Ingrid, Mar Humberto, a todo el equipo de Marandúa y también el agradecimiento a nuestros oyentes. Sé que esta oportunidad que tenemos de este espacio, de este medio, permite comunicarle a los habitantes. Tenemos, como siempre, un reto importante para nuestra capital. La complejidad de los problemas, seguramente todos se vienen en la avalancha en esta administración, pero ese es el compromiso, esa es la decisión, mientras Dios nos permita tener la vida, la salud y la disposición de trabajar por nuestra ciudad, por nuestro departamento, así lo haremos. Quiero siempre agradecerle a ustedes por esa oportunidad de comunicar y lo que sea posible, así estemos equivocados en algunas cosas, reconocerlas, pero sobre todo avanzar significativamente por lo que la gente nos ha elegido y trabajar en nuestra capital del departamento del Guaviare. Como siempre, muchas gracias y que Dios nos bendiga. Gracias, alcalde. Son las 7:55 de la mañana. Esto es Marandúa Noticias. Hablamos hoy. ¿Usted qué piensa de